¿no? Bien, bueno, saludamos con el expresidente Rafael Correa. Para nosotros es un gusto tenerlo en este espacio por primera vez. Economista Rafael Correa, buenos días, gracias por acompañarnos. Estoy junto a Carla Aro para empezar esta entrevista. Bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Carla, primera vez que estoy en Ecuador en directo. Perdón, Primera vez. En Ecuador en directo he estado 2 veces, pero en este espacio primera vez. Ok. Y la audiencia nos ha Eso estado sí, porque pidiendo siempre su entrevista. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias por esta entrevista. Un inmenso abrazo a toda la audiencia de este extraordinario medio alternativo que es Ecuador en directo, y por medio de esta plataforma, saludos a Ecuador, a Estados Unidos, a Latinoamérica, a todos los compatriotas. Mire, permítame comentar algo, lo de los paraísos fiscales. Todo el mundo sabe que esta gente tiene empresas y cuentas en paraísos fiscales. Todo el mundo sabía que Lazo los tenía, pero como que si toleramos la cultura de la trampa y no relacionamos causa con efecto, que precisamente el tolerar la trampa nos tiene como estamos. No, Moreno hizo trampa, ganó con nosotros, nos traicionó, aplaudieron porque era contra Correa, pero era pura trampa, fraude democrático. La consulta mañosa del 2018 fue pura trampa, inconstitucional, con leyes retroactivas para impedirme ser candidato, pero aplaudieron porque era contra Correa. Consejo transitorio, pura trampa, con Trujillo declarándose emperador, destituyendo ilegalmente gente honesta, grandes funcionarios públicos, poniendo a dedo los peores, con tal que sean anticorristas. La gente aplaudió. Lazo con sus paraísos fiscales, no va con sus paraísos fiscales, pura trampa. La destitución de la vicepresidenta, pura trampa. La elección de a dedo de 2 vicepresidentas, pura trampa. El no pedir licencia, pura trampa. Pero aplaudimos y no relacionamos causa con efecto. Si no superamos esa cultura de la trampa, jamás tendremos verdadera democracia y jamás saldremos de su desarrollo. Y es la democracia en la que vivimos. ¿Y qué pasa con las instituciones de control, como la Contraloría, que sin duda alguna hace de la vista ciegas, economista? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no hay independencia de poderes en este país, que lo necesita tanto y necesita recuperar su institucionalidad, cosa que se perdió desde el nefasto gobierno de Lenín Moreno? Se perdió sobre todo, el punto de quiebra fue el Trujillato, un viejo chiflado que se declaró emperador y por hoy a Correa lo aplaudieron los grandes constitucionalistas y aceptaron ser nombrados jueces constitucionales en un proceso totalmente espurio, ¿no? Esto es una vergüenza profesional, pero se ha perdido hasta la vergüenza. Pero en verdad la destrucción institucional empezó con Moreno, desmanteló toda la institucionalidad del Poder Ejecutivo, desapareció, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, desapareció, que coordinaba todo lo de seguridad, incluso con Colombia y Perú, las comisiones binacionales de frontera, porque la droga viene de Colombia, las armas de Perú. Destruyó, eliminó el Ministerio de Justicia, encargó de las cárceles, repartió las cárceles. Pero esto es escandaloso, es crimen. Y nadie lo ha investigado porque protegen a Moreno. Pero Moreno, él es el que pactó con los grupos organizados delincuenciales y en lugar de clasificar a los presos por media, mínima, media, alta peligrosidad, le dio los pabellones a los choneros, a los tiguerones, a los lobos, y de ahí dirigieron pues el crimen organizado. Miren dónde nos tiene. Pero está verificado y no pasa nada. Destituyó con trampa a su vicepresidente, que era la piedra en el zapato. Entonces la destrucción institucional viene de la época de Moreno y no ha hecho sino profundizarse y algunos no entendemos. Le insisto, el problema es que también destrozan la cultura política. En la cultura política ecuatoriana, mentir está bien, así es la política. No, jóvenes, así no es la política, así son los mentirosos, los corruptos, los malos políticos. No, la cultura de trampa, el más sabido, el más sapo, no, eso no es ser sapo, no, eso es ser inmoral. Y con esta irrespeto a las leyes, al Estado de Derecho, destrozan todo. Entonces no hay institucionalidad en Ecuador, todo está tomado en la época, por lo menos de Moreno y sobre todo con Trujillo. Contraloría era empleado de Diana Salazar, procurador un recadero, la propia fiscal una delincuente solo puesta ahí, semianalfabeta para perseguir a los correístas. ¿Qué esperamos? Miren dónde nos tienen, pero algunos aplauden su propia desgracia, ¿no? ¿Qué esperamos después de el allanamiento arbitrario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por parte de esta fiscal Mayra Soria y de la ya conocida Diana Camacho? Daniela Camacho, que firmó disque electrónicamente la orden. Oiga, si ustedes se quieren sacar la lotería, pregúntenle a Diana Camacho, a Daniela Camacho. Todos nuestros juicios le caen ahí. ¿Usted usa máquina de escribir, economista Correa, todavía? Porque esa fecha con máquina de escribir, no sé. ¿Y cómo pudo poner la fecha mientras estaba en una audiencia? Porque supuestamente estaba firmando esto electrónicamente 9:45, la hora del allanamiento, y al mismo tiempo estaba llenando a máquina el encabezado. Si podía llenar a máquina el encabezado, ¿por qué no podía firmarlo? Eso es trampa, es evidente trampa.
Todo el mundo sabe que es trampa. Y no pasa absolutamente nada. Usted me hablaba hace un momento por qué no responde a la autoridad de control, porque todo está tomado. Pero Noboa debería estar preso. La fiscal Diana Salazar debería estar presa. Las pruebas sobran contra ella. Los Chávez Vicencio, los Chávez Maribel Barreno, con Anderson Boscan, con Ronnie Aleaga, sobra. Cómo montaba casos, cómo pasaba información, cómo hacía tráfico de influencia. Pero no hay institucionalidad. Entonces no hay quien le pare el carro a estos que nos han destrozado. Y esta es una nueva muestra, ¿no? Es evidente que el allanamiento al Consejo de Participación es trampa. Es evidente que han traído a la fiscal, que estaba en lactancia en Argentina, desesperado porque están perdiendo en las encuestas, para que nuevamente influya en las elecciones como lo hizo el 2021, cuando se inventó un caso de financiamiento ilegal del Ejército de Liberación Nacional, presentó un video forjado, trajo para el show al fiscal de Colombia y ya se olvidaron. Como lo hizo en el 2023 cuando asesinaron a Vicencio, sabía quién lo había asesinado, pero se quedó calladita para que le culpen, o impulsó incluso que nos culpen a los correístas, y luego en la segunda vuelta asesinaron a 7 en 8 sicarios, y dijeron que el que había sobrevivido, esos testimonios nos había culpado y todo era mentira. Hoy la traen para que interfiera nuevamente en elecciones porque están desesperados. Y el allanamiento al Consejo de Participación son dos cosas. Interferir en elecciones, hacer show, desviar la atención, decir que los correístas estaban haciendo algo malo en el Consejo de Participación. Supóngase que los consejeros, que no es que son correístas, pueden tener sus preferencias políticas. ¿Quién no las tiene? La honestidad no es no tener preferencias políticas, no es no tener ideología, eso es imposible. La honestidad intelectual, ¿no? Significa, pese a mi ideología, pese a mi idea preconcebida, ser objetivo y actuar en función de mis responsabilidades y del bien común. En todo caso, supóngase que hayan cometido un error. ¿Justifica un allanamiento? ¿Es una función del Estado? No era suficiente decir, oiga, corrijan, se están equivocando. A tal punto era confusa la decisión de la Corte Constitucional que luego la aclaró. ¿Para qué la aclara si ya todo era transparente? Pero no era suficiente decir, oiga, corrijan. No, es la gana de hacer show, de perseguir, inocular miedo y chantajear. Porque cuando usted le toman su teléfono, puede ser que no haya ningún delito, pero tiene cosas privadas pues ahí, ¿no? Cosas íntimas. ¿Y sabes cuánto daño pueden hacer con eso? ¿Saben cuánto pueden extorsionar? Y ese es el modus operandi de esta delincuente Diana Salazar. Ese es el primer motivo, interferir en las elecciones. Pero un segundo motivo muy importante. ¿Por qué tan salvaje, brutal reacción por el nombramiento de un superintendente de bancos? De Raúl González. Porque el país es el nuevo narcoestado del planeta. Pero el narcotráfico, el crimen organizado, no solo ha infiltrado el Estado, sistema de justicia, fiscalía. ¿Qué capo está preso? Diana Salazar es cómplice, su hermano Mendoza, narcotraficante de Los Ríos, del Empalme más exactamente. Operan entre Guayas y Los Ríos. No solo ha infiltrado las Fuerzas Armadas, policía, el propio gobierno. El narcotráfico ha infiltrado el sistema bancario. Se lavan cerca de 3.000 millones. Este es un estudio de CELAC del 2023. Hoy se calcula que por lo menos son 4.000 millones, y algunos calculan que son 8.000 millones. 3.500 millones, dice CELAC. ¿Cuánto? 3.500. 3.500 decía, 2023. Algunos calculan que eso llega a 8.000 millones hoy. Ese fue un estudio del 2023. Entonces, de eso viven los banqueros en este momento. Ustedes paran este dinero sucio, quiebran algunos bancos. Por eso es que no se está luchando contra el narcotráfico. No existe ni la capacidad del Estado, porque desmantelaron todo, pero tampoco la voluntad, porque están haciendo negocio. Y por eso no pueden permitir un superintendente de banco honesto, imparcial. Despierten, ecuatoriano. Se nos están llevando el país en pesos. Se lava el dinero, miles de millones de dólares del dinero sucio de narcotraficantes en el sistema bancario. Por eso no hay lucha verdadera contra el narcotráfico y por eso hasta allana el Consejo de Participación para impedir que se nombre un superintendente de bancos independiente. Esa es la segunda razón. Economista, ¿cuál es la verdadera causa del problema de seguridad dentro del país? Porque aquí tenemos una causa, ¿no? Nadie controla justamente el ingreso de dinero al país, el lavado, si hay un decrecimiento en la economía, cómo es que se sustenta básicamente el país. Y se habla que una de las causas es eso, la inyección de capital de los grupos delincuenciales. Mire, Carla, desde el 2010 Latinoamérica estuvo en mayor peligro del que siempre ha estado, porque cambió el mercado de droga en Estados Unidos, se desarrollaron las drogas químicas más baratas, más mortíferas, más fuertes, fentanilo, por ejemplo, y los carteles mexicanos vieron hacia el sur,
Yo lo informé, lo he dicho en Sabatina, busquen por ahí mis intervenciones. Entonces, desde 2010 sentimos una arremetida que el cartel de Sinaloa, Jalisco, querían implantarse en América Latina y dentro de América Latina y Ecuador. Y lo que hicimos fue defender al Estado con toda la fuerza, endurecimos penas en el Código Penal, controlamos mucho más fuertemente el microtráfico, metimos presos como a 3.000 microtraficantes. Entonces, palo porque boga, palo porque no boga. Hay represión, solamente política de represión. Bueno, algunas veces la represión es la única alternativa que queda. Yo no es que creo que es la única alternativa, pero en algunos casos puede serlo, ¿ok? Son políticas integrales. Y defendimos muy exitosamente a este pedacito de suelo y de cielo llamado Ecuador, que se encontraba entre los dos más grandes productores de droga del mundo. Colombia, con 8 bases militares americanas, es el mayor productor de droga del mundo. La droga nos viene del Putumayo colombiano, ¿no? Pero por el contrario, en el 2014, la correísta Naciones Unidas declaró a Ecuador libre de cultivos ilícitos. ¿Sabe lo que es ese logro? Estando en medio de 2 grandes productores de droga. Nosotros no teníamos en mi gobierno cultivos ilícitos de sustancias ilícitas, o cultivos ilícitos en general, ¿no? Además metimos preso a todos los capos. Jefe de la mafia albanesa, Norero, Rasquiña, Fito, a todos los liberaron o se le escaparon al gobierno de Moreno, Lazo y Noboa. Ni de lejos éramos los principales exportadores de droga del mundo. Hoy somos el mayor exportador, sin lugar a duda, de lejos, el mayor exportador de cocaína del planeta. Y son tan cara dura para gente ilusa, ingenua, ¿no? que dicen que tuvimos paz porque convertimos al país en el segundo más seguro de la región, porque pactamos con los narcos. Solo alguien con un zapato en la cabeza puede creer una tontería así. Y ese es el relato que han implantado. Sí, pero el que cree tonterías así ya hay que mandarlo al psiquiatra, pues no se puede hacer nada. O sea, los políticos hacemos lo que podemos. La gente que le gusta ser engañada ya es un problema psicológico y psiquiátrico. Y con tonterías así, porque no resiste el más mínimo análisis. O sea, si mi compañero es el mejor alumno de la clase, yo soy un vago, sinvergüenza, mediocre, digo que copia. Entonces resulta que el bueno es malo y el malo soy bueno porque soy un mediocre, pero no copio. Y el bueno con buena nota no es que se quemó las pestañas, sino que es un copión. Entonces eso es mediocre, queridos jóvenes. Y no resiste el menor análisis, ¿no? Y miren los hechos. Les insisto, en el 2014 Ecuador libre de cultivos ilícitos. Entonces protegimos muy bien al país. Viene Moreno, desmantela todo. Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior, ECO 911, Inteligencia del Estado. Ya no hay coordinación con Colombia, ¿no? Se eliminan las Combifrón. Y era solo cuestión de tiempo que infiltre el narcotráfico que siempre estuvo acechando, lo dijimos en su momento, ¿no? El Estado ecuatoriano. Y hoy somos un narcoestado, sin capacidad, porque todo lo destruyeron. Policía Nacional volvió a ser mendiga, todo lo destruyeron. ECO 911 está en soleta, hay un centro cerrado porque se derrumba el techo, ya no hay cámaras, ya no hay sistemas tecnológicos, ¿no? Ya no hay capacidad del Estado, pero tampoco hay la voluntad, porque están en el negocio, han infiltrado, el narcotráfico infiltrado, Fuerzas Armadas, Policía, Fiscalía, Sistema de Justicia, propio gobierno. Pero también están haciendo negocios con el lavado de dinero en el sistema bancario. Hay todavía algunos instrumentos como la UAFE, Unidad de Análisis Financiero, que determina la ruta del dinero. ¿Qué ha hecho? Porque lo tienen callado, porque todo el mundo sabe que ese dinero se lava en el sistema bancario ecuatoriano. Es que no se entiende cómo es que el país no crece en economía y sin embargo los bancos están ganando cada año más dinero. Pero no solo eso, ¿no? Tenemos recesión económica. Este tipo es tan inepto. Su ministro de Economía sabe de todo menos de economía. Es un inepto completo, vasallo del Fondo Monetario. Da esta pena, porque economía no sabe, ¿ya? Pero también da más pena el pueblo ecuatoriano, que lo están quebrando. En 2024 vimos crecer más que ningún otro país en América Latina, porque tuvimos récord de remesas de migrantes, más de 6.000 millones de dólares. Yo tuve 3.000 millones. ¿Saben lo que es tener más de 3.000 millones en remesas adicionales para una economía como la ecuatoriana? Eso es lo que sostiene la economía y la dolarización. Sin esos 6.000 millones y más, colapsaría la dolarización mañana. Mañana, ¿no? Por eso los que aplauden la deportación de migrantes, pongan las barbas en remojo. Deje que bajen la remesa de migrantes y verán lo que pasa en Ecuador. Tuvo crédito ilimitado el Fondo Monetario, nos han recontraendeudado. Dijeron que dejé endeudado al país. Yo lo dejé con 39.000 millones de deuda. Jamás superamos el 40% del PIB, jamás se rompió la ley. Ya está demostrado eso. Estos han duplicado la deuda y no han construido un poste alumbrado público. Tuvo buenos y tiene buenos precios del petróleo.
$76 se encuentra actualmente. Esos son muy buenos precios. Y pese a eso, antes de los cortes de luz del último trimestre, ya los 3 primeros trimestres del 2024 hemos decrecido. Eso ni a propósito se logra eso. Solo hemos decrecido 3 veces en los 25 años de dolarización. 2016 con el terremoto de Pedernales decrecimos 0.7% por un terremoto de casi 8 en escala Richter que nos hizo perder 3 puntos del PIB. 2020 con el COVID decrecimos entre 7 y 9% con un inepto como Moreno, no debimos decrecer tanto, pero se iba a decrecer. Y en el 2024 con un desastre natural llamado Daniel Noboa, pese a todas las condiciones favorables, y falta el cuarto trimestre, que es el que más decrecimos. Hemos decrecido más del 2% en el 2024 y han desaparecido más de 200.000 puestos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ya me olvidé por qué le decía esto. Le estaba respondiendo lo de la crisis económica. ¿Por qué? ¿Cuál fue su pregunta exacta, Jaime? El decrecimiento económico y la banca gana y la contradicción. Pese a este decrecimiento, atenti, como hizo un comentarista deportivo, atenti, pueblo ecuatoriano. Pese a este decrecimiento, los depósitos bancarios han aumentado. ¿Cómo se explica eso? El lavado de dinero. Y ahí se explica por qué allanan el Consejo de Participación para impedir que se posesione un superintendente de banco que no es payaso o títere de los banqueros, como el actual, al que quieren imponer. Y ahí se entiende por qué Noboa trajo a la fiscal, porque Noboa es banquero, tiene el Banco Litoral, y la fiscal es títere de los banqueros también. Porque hay lavado de dinero. Y otra muestra más de ese inmenso lavado de dinero es que la economía decrece, pero los depósitos decrecen. Pues entonces, ¿de dónde viene ese dinero si la economía está decreciendo? Y otra cosa, ¿no? El gobierno ha identificado a todas las bandas delictivas del país y las que trafican droga, pero no identifican pues dónde se lava el dinero. No identifican nada cuando son secretos a voces. El cultivo de droga en Colombia se desplazó al Putumayo, la selva. El Putumayo tenemos en Colombia, es el río Putumayo, es la frontera. Su ecosistema se divide entre Ecuador y Perú. El Putumayo es un río grande, pero es fácil de controlar, pues si se quisiera controlar. Y todo el mundo sabe que por ahí sale la droga. ¿Y por qué no se controla? ¿Ya? Porque todo el mundo sabe de dónde viene la droga. Y es hasta relativamente fácil controlar esa salida de drogas hacia Ecuador. ¿Qué debe hacerse? ¿Qué debe hacer el Estado? Pero con voluntad, pues meter ahí la marina, meter ahí satélites, meter aviación, bombardear, incluso las lanchas que salen con la droga. Pero no hay voluntad de hacerlo. Todo el mundo sabe que las armas para el crimen organizado, esas armas de alto calibre que matan a nuestros policías, a nuestros soldados, a nuestra población, vienen del Perú, porque Ecuador tampoco produce armas, al menos de ese nivel, y no hacen absolutamente nada. Todo el mundo sabe que la droga sale en contenedores bananeros de los puertos, sobre todo Puerto de Guayaquil y en mucho menor medida Puerto Bolívar. ¿Y no se allanan los barcos ni las bananeras? Tampoco se hace nada. Y todo el mundo sabe que esa droga va sobre todo a Europa, a los puertos de Amberes, donde está la matriz de bananera Noboa para Europa, y al puerto de Rotterdam. Y no se coordina con Bélgica y Holanda, donde están desesperados con este problema y el prestigio de Ecuador está por la pata de los caballos. Nos tienen como un peligro Ecuador por ser los exportadores de droga de esos países. Y no se coordina con Bélgica y Holanda para combatir la droga. Porque no se quiere hacerlo. Jaime, Carla, ecuatoriano. Reaccionemos, despertemos. No lo quieren hacer. Porque el narcotráfico ha tomado el Estado y porque los banqueros están lucrando del lavado de miles de millones de dólares del crimen organizado. Economista, entonces queda claro, sobre todo en esta época electoral, donde tantos candidatos hablan de que van a pedir apoyo a países extranjeros para combatir el crimen organizado, la delincuencia, de que no es necesario pedir apoyo a extranjeros, no es necesario bases militares para poder tratar el tema de la delincuencia dentro del país. Pero es que ya el fanatismo y la ineptitud y el odio niegan lo evidente y aceptan lo imposible. Colombia es el principal productor de droga del mundo. Cada año rompe récord en producción de cocaína y tiene 8 bases militares. Yo no es que expulsé, como se dice, no renové el acuerdo con la base militar de Manta que lo firmó Maguad en 99 por 10 años. Si había que tenerlo ilimitadamente, entonces ¿para qué le pusieron pues 10 años? Debieron ponerle 3 siglos. Entonces, como país soberano, en muchas atribuciones, dije, bueno, no se renueva esto, muchas gracias. Y nunca nos fue mejor después de que salió esta base militar. Y nos quieren hacer creer que ahí está la solución. Lo que sí se requiere
para combatir el crimen organizado y que no han hecho estos ineptos, porque no saben, porque son vasallos y vengan gringos a ayudarnos con sus marines, que van a controlar todo menos el crimen organizado. Y ellos mismos consumen la droga, dicho sea de paso, ¿no? Hay por lo menos 3 presidentes vivos estadounidenses que han confesado haber sido consumidores de droga. Clinton, Bush y Obama. 3 por lo menos. Entonces, como decía el gran Eduardo Galeano, escritor uruguayo, en la lucha contra las drogas, las responsabilidades están divididas. Nosotros ponemos los muertos, ellos ponen las narices. Y quieren traer esas narices a Ecuador para que se consuma más droga, no saben lo que hablan. En todo caso, lo que sí se requiere es coordinación internacional. Porque el crimen organizado no se lo combate como el crimen común, solo con más patrulleros, más chalecos, más armas, más municiones para el policía. Se lo combate con coordinación internacional. ¿De dónde viene la droga? Hay que luchar con Colombia, pero eliminaron la Conbifron, Comisiones Binacionales de Frontera. Nosotros coordinábamos con Colombia la lucha contra el narcotráfico. Coordinábamos con Perú el tráfico de armas. Todo eso lo coordinaba específicamente el Ministerio, perdónme la redundancia, Coordinador de Seguridad. Lo eliminaron para el Estado obeso de Correa. Y ahí están las consecuencias. Hoy lloramos lágrimas de sangre. Sabíamos lo que hacíamos. Estos por odio no saben dónde están parados siquiera. En todo caso, hay que coordinar con los puertos de destino. ¿Usted cree que Bélgica, Holanda, Europa no está ansiosa de colaborar con Ecuador? Lo poco que se ha avanzado. Por ejemplo, la otra vez que se metió preso a un jefe mediano de narcotráfico fue la investigación hecha en España, porque se incautó el mayor cargamento de droga. Si no, no metían preso a nadie acá. Lo poco que se avanza es porque viene de Europa. Pero están ansiosos, son las víctimas del narcotráfico, están ansiosos de colaborar con Ecuador. Y no hay respuesta de Ecuador, porque no hay voluntad de luchar contra las drogas. Lo que sí se requiere es coordinación internacional. Pero no solo eso, inteligencia, ruta de la droga, ruta de las armas, ruta del dinero, estructuras de las mafias. Porque si agarra solo a uno, 10 lo van a reemplazar, hay que agarrar a todos al mismo tiempo. Se requiere tecnología para inteligencia, se requiere tecnología para escáner en los puertos, inhibidores de llamadas, para interceptación de llamadas, para vigilancia satelital. Nada de eso hay, no existe, no tienen ni idea. Ellos creen que el crimen organizado se lo va a combatir con un presidente payaso disfrazado de Rambo, con el casco que le llega hasta la cintura, montado en una tanqueta. Eso va a servir para circo, para show, pero no va a servir para la seguridad del pueblo ecuatoriano. Hablando de la cooperación internacional, economista, ¿cómo ve usted la carta, las expresiones del presidente Petro hacia Donald Trump en función de las políticas migratorias que él está aplicando? Y le pregunto esto porque aquí en Ecuador muchos aplauden ver al presidente Daniel Noboa en una fiesta de investidura. Y piensan que por eso Trump va a decir, no, los ecuatorianos tranquilos, quédense aquí nomás, no pasa nada. Pero la realidad es otra. La realidad es que Ecuador no está preparado tampoco para recibir a la cantidad de migrantes. ¿Cómo ve usted esa política migratoria que está aplicando Donald Trump y, por supuesto, las expresiones o la posición del presidente Petro? Veamos primero la posición del presidente Noboa y sus cheerleaders, ¿no? Es la triste historia de Ecuador, de la América Latina y de Ecuador. Los cipayos, ¿no? Los indígenas que se vendían al mejor postor para luchar contra sus propios hermanos. Yo no caigo en chauvinismo, siempre he luchado, lo estoy escribiendo, ¿no? En chauvinismo injustificado, que somos lo mejor, lo único. En falso nacionalismo, no solo nosotros, somos una maravilla, el resto son opresores, somos el patio trasero, explotados. Lo primero que debemos preguntarnos los latinoamericanos es por qué somos nosotros el patio trasero y no los gringos. Si empezamos nuestra vida republicana casi al mismo tiempo, si ellos también fueron colonias. Algo hicieron bien y algo del inicio nosotros hicimos mal. Debemos ser mucho más autocríticos. Eso es una de las tesis centrales del libro que estoy terminando. Pero eso no significa ser entreguistas, pues. Y eso ha sido uno de los problemas de Latinoamérica. O sea, Estados Unidos se unió, 13 colonias se mantuvieron unidas después de la independencia, 13 colonias británicas, y luego aumentaron a 50 Estados Unidos, la unión más perfecta de la historia de la humanidad. Nosotros éramos 4 virreinatos, 4 capitanías generales, y en lugar de ser una solo, del Río Bravo hasta la Tierra del Fuego, una sola unidad política, prácticamente hablando el mismo idioma, la misma cultura. Brasil tenía portugués, que es español mal hablado, o si quieren, el español es portugués mal hablado, como prefieran. O a lo sumo, un gigante como Brasil, hablando portugués, y todo el resto de Hispanoamérica en una sola unidad política. Nos dividimos, nos atomizamos, ni siquiera mantuvimos la división política de la colonia. En lugar de 8 divisiones, 4 capitanías, 4
virreinatos en promedio, esto cambiaba algunas veces, ¿no? Somos 20 países latinoamericanos. Nos atomizamos en lugar de unirnos. Entonces, esto ha sido la historia del país, de América Latina, y una de las causas de su desarrollo, ¿no? En verdad somos 18 países hispanoamericanos, ¿no? Está Haití y Brasil, y si se cuenta Puerto Rico, que no es estado autónomo, ¿no? Sería uno más. Pero en todo caso, esta ha sido la historia de América Latina. Y hoy nos desunimos nuevamente. Hay una agresión directa a nuestros compatriotas. Tenemos un presidente payaso que pagó, no fue invitado, pagó para estar en la posición de Trump, para que luzca $40,000 atuendo la primera dama. Miren la ridiculez del título, primera dama, en el siglo XXI. Mientras no hay plata para la diálisis y se nos mueren los que, por falta de atención, los enfermos, aquellos que tienen enfermedades renales y necesitan de diálisis, ¿no? Y aplaudió a rabiar cuando un fascista como Trump, un primate con corbata, dijo que iba a deportar a sus hermanos ecuatorianos. Nadie puede obligar a ningún país a tener extranjeros, pero tampoco nadie puede aceptar que un migrante que arriesgó su vida solo para buscar una vida mejor, expulsado de su propia patria, exiliado de la pobreza, que busca solo darle de comer a sus hijos, sea tratado como un criminal. Y esta ha sido la postura del presidente Petro, muy clara. No le puedo exigir a Estados Unidos que tenga a los colombianos en su suelo, pero tampoco le puedo permitir que trate como criminales a ciudadanos que arriesgaron hasta su vida por darle un futuro mejor a su familia. Y es una posición muy digna, que debería ser respaldada por toda América Latina, una América Latina unida, porque solo lo van a aplastar como ya lo aplastaron, pero salen los cipayos, como Novoa y sus cheerleaders, a aplaudir la prepotencia de Trump y a traicionar a sus propios hermanos latinoamericanos. Economista Rafael Correa, enero hasta el momento es uno de los meses catalogados, de acuerdo a las estadísticas, más violentos de la historia que hemos tenido de este 2025. 600 personas asesinadas hasta el 24 de enero. Nunca antes habíamos visto tanta violencia en el país. ¿El Plan Fénix existe o no? No existe, pues todo el mundo lo sabe. ¿Quién ha visto el Plan Fénix? No existe. Pues uno de los problemas graves es la descoordinación. Por favor, Jaime, Carla, ¿dónde están ustedes? ¿En Ecuador? ¿En dónde están físicamente? Yo fui víctima también la semana pasada de un robo. Acaban de asesinar hace 48 horas en la playa de Chipipe, en Salinas, a un jefe, al máximo jefe provincial de la Comisión de Tránsito, y creo que a una o dos personas más. Uno murió ya, dos por lo menos, no sé, los otros estaban graves. Pero ¿qué es lo más grave de esto? Los que conocen Chipipe, Salinas, que eso está a 200 metros de la base naval y a pocos metros más de la base aérea y la base de la fuerza terrestre. Es una punta, ¿no? La península de Santa Elena, la punta de la península de Santa Elena, donde hay 3 bases militares de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército. Y ahí a 200 metros asesinan impunemente con metralladora a un alto jefe de la Comisión de Tránsito del Ecuador y a un par de personas más, y hieren gravemente a 3, ya uno falleció, no sé si habrá otro fallecido. Entonces, ¿de qué Plan Fénix me están hablando? Y una de las cosas evidentes para los que conocemos de esto es la absoluta descoordinación entre mandos de la Fuerza Armada y sus operativos, lo que conduce a barbaridades como los 4 niños de las Malvinas. ¿Qué hacía una patrulla militar cuidando un container? ¿Se han preguntado eso? Y dice que vieron a estos niños robando y suponiendo que está cierto, los detienen ilegalmente, en lugar de entregarlo a autoridad competente, se lo llevan a cerca de la base de Taura, los torturan, no sabemos si ellos, los soldados, pero fueron torturados, muertos e incinerados, ¿no? Entonces hay una descoordinación total dentro de las Fuerzas Armadas y hay una descoordinación total de las Fuerzas Armadas con los demás elementos de seguridad, policía, ECO 911, gobiernos locales, o sea, mucho más eficiente para combatir la delincuencia que soldados camuflados con metralletas. Es más parque, más iluminación, y por eso hay que trabajar con los gobiernos locales, pero no existe nada de eso. El Plan Fénix fue una de las grandes farsas de este tipo, como fue una farsa decir que sabía cómo enfrentar la crisis eléctrica, y mientras que Colombia y Perú no tuvieron media hora de corte de luz sufriendo la misma sequía, nosotros tuvimos 14 horas de luz, y un costo irreparable por la ineptitud e improvisación de este tipo y su charlatanería. Entonces el Plan Fénix no existió, nunca existió. Otra mentira más de este tipo, como la mentira de que no iba a subir el IVA, y que si subió el IVA a 3 puntos era para la seguridad. Cada punto de incremento del IVA son $600 millones.
3 puntos son 1.800 millones de dólares. ¿Dónde están esos 1.800 millones de dólares para la seguridad? Fue un compromiso con el Fondo Monetario para pagar deuda externa. Pero así nos entucan, como decimos en la costa. Entonces no existió. Estamos al gobierno de la farsa. Lo peor es que eso cuesta lágrimas, sangre a nuestro pueblo. Y tienen un eslogan que dice: no arriesguemos lo ganado. O sea, no sé será ellos tal vez que han ganado. Pero Jaime, usted lo viene a decir. Tenemos el enero más violento de la historia del país. En 24 días, 600 muertes. Extrapole. 3/4 partes del mes, 600 muertes. 600 dividido para 3, 200. Por 4, vamos a acabar enero con 800 muertes. Si cada mes se cumple lo mismo, tendríamos 9.600 muertes. Récord de récord, ¿no? Si seguimos con esa tendencia. Acaba de ser una noticia que los grupos delincuenciales se han extendido. No es que han disminuido su influencia, ha aumentado su influencia. Quieren 4 años más de esto. Es que solo ha tenido un año. Pero un año se debe ver por lo menos reducción de las cosas, que cambiamos de rumbo. No, se ve el mismo rumbo y peor. Entonces estamos locos. Ya es suicida. De lo que dicen, no solo ha tenido un año. Además comparen como el primer año de gobierno, como mis primeros 10 meses de gobierno. Cómo transformamos el país. Ya empezamos la rehabilitación vial, la recuperación del tren de Alfaro. Habíamos convocado a la Asamblea Constituyente, que era una de las promesas de campaña. Ya le dábamos libros y uniformes a todos los niños de educación pública, educación básica. Comparen, un año es suficiente para ver en qué dirección vamos a ir al resto del periodo. Y este tipo nos lleva cada vez más al abismo. 4 años más de lo mismo. Ya está suicida, ya no es querer a su patria. Economista Rafael Correa, déjeme saludar a algunos de los que están conectados, que son migrantes algunos. Rumaldo Zarango nos hace un super chat y dice: por favor, denle mis saludos al presidente Rafael Correa. Él nos escribe desde Estados Unidos. También nos escribe Lisette K, gracias por el aporte. Patricia Alvarado, gracias Mashi por no claudicar y por seguir junto a nosotros a pesar de tanto atropello. Los días de gloria están cada día más cerca. Venceremos, dice al final. Adriano Limongi, saludos para el presidente Correa, todos 5. Por acá está también Gerardo Cárdenas, adelante RC5, vamos a revivir la patria. Un abrazo a nuestro eterno presidente economista Rafael Correa. Un abrazo a Carla y a quien le habla. También nos hace otro aporte, alguien que no lo identifico bien, pero gracias, dice Luisa en una sola vuelta. Son EcuaPR, gracias. Y por acá, don Pisco nos envía esto, economista Rafael Correa. Usted lo conoce a don Pisco, ¿no? Es un influencer muy conocido. Ha mandado estas gorritas gracias también al apoyo de nuestro directo amigo don Omar Novoa. Gracias a... Muchas gracias a todos. Un inmenso abrazo sobre todo a nuestros migrantes y particularmente a nuestros migrantes en Estados Unidos. Van a pasar y ya están pasando tiempos extremadamente duros, ¿no? Me dio mucha pena. Por ejemplo, hay una gira de la ex Gloria barcelonista por los 100 años del equipo y se va a presentar en un estadio de New Jersey y tienen que sacar el anuncio, los organizadores, pagada la entrada, supongo que esa gente ha invertido mucho dinero en eso, saca un anuncio que ya han hablado con las autoridades de Newark, no me acuerdo exactamente la localidad, para que no haya redajes de día y la gente pueda asistir al estadio. ¿Se imagina? ¿Se imagina cómo hacen las votaciones? ¿Quién va a querer ir a votar si tiene terror? Pues si no tiene en regla sus papeles y tiene terror de que haya redadas. Hay un presidente, por supuesto, nacido en Miami, ¿no?, que aplaude estas políticas. Yo me indigno sin ser víctima de estas cosas. Ya me imagino cómo estará indignada nuestra comunidad ecuatoriana en Estados Unidos. Mi abrazo solidario a nuestros hermanos ecuatorianos que mantienen la economía nacional sin sus remesas ganadas con sudor, con lágrimas, sin sus euros y sus dólares. La dolarización colapsaría. Pero ellos no solo son cifras, son seres humanos con derecho a trabajo, con derecho a una vida digna. El doctor Boris Ávila dice que usted dejó la vara muy alta como presidente. Y por eso los mediocres, en lugar de tratar de superarla, quisieron bajarla, destruirla, ¿no? 8 años de infamia. Que si tuvimos paz es que pactamos con los narcos. O sea, ya quien cree eso, solo hay que rezar por él y mandarlo a un psiquiatra. Todo es cuestionado. Que dejamos endeudado al país, todo fue mentira. Es una de las pocas cosas buenas el acuerdo con el Fondo Monetario. Les obligó a transparentar las cifras. Recuerden que hicieron hasta una comisión de notables con Celia, el sinvergüenza este corrupto,
y dijeron que había dejado al país endeudado con 60.000 millones de dólares. Luego tuvieron que decir la verdad, que la deuda era 38.000 millones y nunca se rompió la ley. Hicimos tantas obras que tuvimos altos precios del petróleo. Lazo tuvo más altos precios del petróleo que nosotros. Que todo fue con sobreprecios. No hay un juicio por sobreprecios. Pero así han envenenado el alma, el corazón, la mente de algunos ecuatorianos. Y por supuesto la gran mayoría se ha dado cuenta de cómo fueron manipulados, pero algunos ya fueron víctimas del odio y ya creen lo imposible, ¿no? Si Correa tuvo paz es que pactó con los narcos. Yo ni fumo, pero pacté con los narcos. Yo ni fumo. ¿Ustedes creen? Bélgica, el puerto de Amberes, donde tiene las oficinas Bananera Novoa, el principal, con Rotterdam, el principal puerto de entrada de la droga, que es ahora tal vez el principal o una de las principales preocupaciones con la guerra Ucrania-Rusia de todos los europeos. ¿Ustedes creen que me daría asilo político Bélgica si yo tuviera algo que ver con el narcotráfico? O sea, ya es creer lo imposible, ya es realmente irracional el que cree una disonancia cognitiva, parece, ¿no? Todo. O sea, ya es un problema psiquiátrico. Economista, tengo una inquietud del doctor Jorge Reyes, ex alcalde de Loja. Él es médico y tiene una pregunta para usted. Él la grabó el día de ayer. ¿Cómo no? Encantado, doctor. El sistema de salud está a punto de colapsar. Hay ausencia de medicinas, de insumos, los turnos para las operaciones, para los exámenes complementarios están pospuestos. Se vive un drama de abandono en los hospitales públicos del país. Del otro lado, la seguridad social, especialmente en materia de salud, está en crisis. Casi están a la par las prestaciones directas y las prestaciones que se las contrata fuera del seguro. Si a ello sumamos el tema del incremento de los trastornos mentales, la enfermedad mental que ataca especialmente a nuestros jóvenes y el gasto de bolsillo que se ha incrementado en medio de esta crisis, repito, estamos al borde del colapso. Desde su experiencia, ¿qué hacer más allá de la coyuntura para que esta situación cambie radicalmente y podamos hablar de que se ejerce el derecho constitucional a la salud? Gracias, doctor. Un abrazo a Loja. Hacer lo que ya hicimos, rescatar el sistema de salud, porque con la Revolución Ciudadana el sistema de salud ecuatoriano todavía no estaba ni de lejos completo, nos faltaba mucho, pero era de los mejores de América Latina, a tal punto que en la zona de frontera los colombianos venían a atenderse en el hospital de, por ejemplo, el Lago Agrio, algo similar en nuestros hospitales de la frontera sur, ¿no? Entonces, volver a tener un sistema de salud que funcione, pero para eso hay que tener voluntad política. Por eso hay que tener prioridades. Nuestra prioridad es nuestro pueblo. Aquí la prioridad es pagar deuda externa. Todas las obligaciones hay que cumplirlas. Pero si no hay suficientes recursos, primero está la vida antes que la deuda. Nosotros está muy claro. Primero están las medicinas en las perchas de los hospitales antes que pagar bonos de deuda externa que lo tiene Novoa y los mismos banqueros. Eso está muy claro. Entonces, hacer lo que ya hicimos. Había que continuar completando el sistema de salud en infraestructura, por ejemplo. Todavía nos faltaban hospitales, ¿no? Por ejemplo, el de Quevedo, ¿ya? El público, ¿no? El del IES lo hicimos en Quevedo. Logramos 3 hospitales de especializaciones estratégicamente ubicados, el Eugenio Espejo en Quito, el Hospital Guayaquil en Guayaquil y el Hospital de Puerto Viejo, que no lo dejamos acabado, lo acabaron los futuros gobiernos, pero está subutilizado totalmente, ¿no? Pero había que continuar, por ejemplo, con la red de subcentros, había que continuar con la salud preventiva y obviamente la salud curativa y coordinar los sistemas de salud públicos, que son 4. El público propiamente, el Ministerio de Salud, el del IES, el del ISTI y Fuerzas Armadas. No es que pueda haber hospitales solo para Fuerzas Armadas, no es que pueda haber hospitales para la policía. Deben marchar articuladamente, complementariamente y mandar al paciente donde existen camas disponibles y el mejor servicio accesible en ese momento, ¿no? Entonces, hay que retomar esa política planificada de salud, no improvisada, no populista, no que te doy aquí un hospital, acá un centro de salud. Teníamos geolocalizado dónde tenía que haber cada subcentro, dónde tenía que haber cada hospital básico con tal número de especializaciones y hospital completo de especializaciones que ningún país del mundo puede tener en cada rincón, ¿no? Son estratégicamente ubicados y lo que debe haber un buen servicio ambulatorio, incluso aéreo, para llevar los pacientes
a la especialización correspondiente. Por ejemplo, se me fue tratamiento del cerebro, ¿no? Neurólogo, especialidad de neurología. No puede haber en todos lados. No, es imposible, extremadamente caro. Mucho más barato tener 2 o 3 hospitales estratégicamente ubicados con este servicio y buen sistema ambulatorio, incluso vía aérea, para llevarlos a los pacientes a esos hospitales. Entonces hay que continuar con eso, querido doctor René, ¿no? Con lo que ya se estaba haciendo y fue interrumpido desde la época de Moreno por gente que no cree en el sector público y por gente corrupta. Porque cuando marcha mal algo en el sector público, marcha algo mejor en el sector privado, así en el conjunto estemos peor. Por ejemplo, la gente tenga que pagar de su propio bolsillo los gastos de salud y el que no tiene se muere. Cada vez que marcha mal un hospital público, marcha mejor una clínica privada. Cada vez que marcha mal un colegio público, marcha mejor un colegio privado. Cada vez que marcha mal una universidad pública, marcha mejor una universidad privada. Pero debemos entender y luchar por el bien común. Entonces, vamos a hacer lo que ya se ha hecho y de hecho, perdóname la redundancia, se va a declarar emergencia el sistema de salud apenas gane Luisa, porque la situación realmente es terrible y de urgencia extrema. Respecto al tema educación, también tenemos una inquietud del doctor Ángel Matamoros, que es docente universitario. Perdón, Jaime, el doctor Reyes mencionó algo que nadie menciona y que está totalmente no correcto, salud mental. Es muy grave el problema, sobre todo después del COVID. Nuestros estudiantes, adolescentes, ¿te imaginas un adolescente que dejó de estar presente en las clases, contacto con sus compañeros, que tuvo que recibir clases a distancia, graduarse a distancia? Todos esos chicos, mala inseguridad, mala falta de empleo, más problemas. Hay un problema muy grave de salud mental en este momento en Ecuador y sobre todo en los jóvenes. El suicidio adolescente, infantil es muy alto, ¿ya? Entonces, también, lo único que estamos hablando de eso somos nosotros, lo habló en el 2021 Andrés Arauz, sabemos del problema y se tendrá que enfrentar con todas las energías sociales. Ahora sí, vamos con el tema educación. Para eso tenemos la inquietud del doctor Ángel Matamoros, que es docente universitario. Saludos, presidente. En su gobierno se invirtió en educación. Por tiempo nombraré solamente 4 aspectos. 1. Se invirtió en capacitación internacional a los docentes. Yo obtuve una maestría en esos programas. 2. Aumento de sueldo. 3. Se dotó de recursos tecnológicos, laptops e internet a los profesores. 4. Se repotenció la infraestructura de las unidades educativas, de ejemplo, Milenio y Yachay. ¿Por qué en los gobiernos posteriores no se continuó con esas políticas educativas? ¿Ineptitud? ¿Falta de voluntad política? ¿O simplemente no saben cómo hacerlo? Todas 3 más una cuarta, corrupción. Porque como decía hace un momento, gracias por su pregunta, maestro, y mi reconocimiento y gratitud a los maestros de la patria. Porque como mencioné hace un momento, cuando marcha algo mal en el sector público, marcha algo mejor en el sector privado, pese a que en el conjunto, como sociedad, empeoramos. Pero dentro de este empeoramiento general hay alguien que en su entorno mejora, pero incluso él es víctima de este empeoramiento social. ¿Por qué? Sí, si marcha mal una escuela pública, va a marchar mejor un colegio privado, va a tener más dinero el dueño de ese colegio privado, pero probablemente sus hijos no podrán salir a la calle porque los asaltan y no relacionan causa con efecto, ¿no? Que ya los chicos no pueden acceder, muchos chicos no pueden acceder al sistema público. 200.000 chicos se nos han retirado, no al sector público, sistema público, todo el sistema educativo. ¿Dónde están esos 200.000 chicos? O migraron con sus padres o se unieron a las bandas delincuenciales. El problema es gravísimo, ¿no? Entonces hay que rescatar la educación, jóvenes queridos, la verdadera riqueza de las naciones. No es el petróleo, no es la tierra, no es el mar, no son las minas, son ustedes, el talento humano. La educación es clave, no solo como medio de desarrollo, para alcanzar el buen vivir, gente ilustrada, crítica, eficiente, con alta productividad, sino como derecho humano, como fin en sí mismo, como realización de la persona humana. Como dijo el señor docente, nosotros invertimos mucho, pero por todas estas razones, ineptitud, mediocridad, corrupción, todo lo destrozaron. Hay que retomar aquello y en la cadena educativa participan docentes, alumnos, padres de familia, personal administrativo, personal técnico docente, pero lo más importante son los docentes.
la profesión de profesiones, los que van a formar, los que van a crear la verdadera riqueza de las naciones, el talento humano. Por eso siempre nos enfocamos en los docentes, pagando el salario digno, pero aunque no crean, triplicamos los salarios y hay docentes que nos odian, porque antes tenían multiempleo y querían seguir con eso, trabajando en 2 o 3 colegios, acabando uno en la tarde, haciendo todo mal y después yendo a administrar la tienda de la familia o el taxi. Nosotros triplicamos los salarios, pero le exigimos 8 horas de trabajo. Hay muchos que nos odian por eso. La capacitación, no solo nacional, sino extranjera, organizamos toda la capacitación. Antes todo eso era manejado por la UNE, el MPD. Y créanme que había cursos hasta educación para el amor. Ojalá no hayan sido talleres teóricos prácticos, ¿no? Como siempre digo. Pero en todo caso, por simple inercia, por simples años, se promocionaban los docentes, sin exámenes, sin nada. Pero también hay gente que nos odia por eso, porque se exigía exámenes. Huyen de la excelencia, aman la mediocridad. Se capacitaron en el extranjero, creamos maestrías en convenios con universidades, sobre todo españolas, por el idioma, la Complutense. Yo estaba ahí, no me lo contaron, yo he ido a dar conferencias ahí y conozco los programas, ¿ya? Y cuántos profesores lograron su maestría. Los profesores de inglés los mandamos a Kansas, a Estados Unidos, los mandamos a las Antillas angloparlantes, sobre todo a San Vicente y las Granadinas, teníamos convenio, para 6 meses de inversión total, porque cuando llegamos al gobierno hicimos un examen y de los profesores de inglés solo 2% hablaban inglés, el resto no hablaban inglés. Entonces, los mandamos a perfeccionar con 6 meses de inversión total. Entonces, siempre enfatizamos a los docentes, pero también infraestructura, tecnología, currículum, uniformes escolares, incentivos para que las madres de familia manden a sus niños a la escuela. Recuerden que antes se tenía que pagar $25 por alumno, era una farsa, que la educación pública era gratuita. Y había madres con 4 niños que tenían que escoger a los 2 que mandaban y a los 2 que no mandaban, porque no tenían los $50. Aquí se invirtió todo eso. Convenía mandar a los chicos a la escuela, porque reciben uniformes, libros, desayuno escolar, y así aumentó la matrícula brutalmente. Hoy todo está destrozado, pero no perder la esperanza. Juntos reviviremos Ecuador. Economista, cuando se habla del Estado obeso, muchos de los candidatos, específicamente una candidata ahora habla de eliminar los ministerios. ¿Cuántos ministerios realmente dejó el economista Rafael Correa y cuántos necesita este país? Habla de 40. Mira, no, me queda la duda, ¿no? El odio enferma, y si esa pobre muchacha está repleta de odio. Yo conozco de cerca su situación porque soy muy cercano a miembros de su familia, ¿no? Y está repleta de odio. Incluso pues puede ser fruto de adicciones todo ese odio, ¿no? Entonces, el odio no conduce a ningún lado, y es una tontería. Pero se debe eliminar ministerios. Haber obtenido 10.000 millones en preventas petroleras, algo así, y con esto haberme ido a París a escuchar a mi usted, chifladura, así. Algo está mal, ¿eh? Algo está mal. Chicos, díganle no a las drogas. Las adicciones dañan las neuronas. Y el odio daña el corazón. Pero en todo caso, perdóname, te interrumpí, Carla. ¿Qué me querías decir? ¿Se deben realmente eliminar ministerios? Ya. Mira, lo importante no es cuántos ministerios hay, sino cuántos se requieren. Si yo privatizo toda la educación, por supuesto que puedo cerrar el Ministerio de Educación. ¿Es eso conveniente para la sociedad? Si una educación pública de acceso masivo, de excelente calidad y absolutamente gratuita, como la tiene Europa, Estados Unidos, Japón, los países desarrollados, no habrá ni democracia ni desarrollo. Entonces, no hay fórmula aquí. 6, 10, 20, 40 son los ministerios que se necesitan. Nosotros habremos creado 60 instituciones públicas, pero cerramos cerca de 200. Pero eso no dice, para manipular la información. Ya nos olvidamos fácilmente la Junta de Recursos Hídricos de Manabí, el Centro de Desarrollo, ni sé cuánto, en Loja, ¿no? Codesarrollo, todo esto. Había como 20 organismos solo de desarrollo regional. Los comités todo eso se locales. cerró. Ya, todo eso se hizo una sola institución, Secretaría Nacional de Planificación, que dirige el desarrollo nacional, no a nivel local 20, sin lógica ni concierto, 20 organizaciones de desarrollo. Todo eso se olvida. Porque manipulación mediática, solo dicen parte de la verdad, y al decir media verdad hay media mentira siempre, ¿no? En verdad, eliminamos el triple de instituciones que creamos. Y las instituciones que creamos eran porque eran necesarias. Entre ellas creamos 6 ministerios coordinadores. ¿Cómo aumentaron los ministerios? Esos ministerios hicieron mucho más eficiente
a la función ejecutiva y eran ministerios sin cartera. No eran ministerios con presupuesto para hacer carretera, para hacer silos, no, sin cartera, solo de coordinación. Tenían 15, 20 personas y fue una experiencia extremadamente exitosa porque evitó duplicidad, nos permitió eliminar tantas instituciones públicas que duplicaban trabajo, que no coordinaban. Mejoró muchísimo la eficiencia del Estado. Lo dicen los estudios del BID. Revisen el estudio del BID. Cuando yo llegué al gobierno, el Estado ecuatoriano era el segundo más ineficiente de América Latina, solo nos ganaba Honduras. Ya cuando dejé el gobierno de 2000, bueno, hubo el estudio hasta el 2013, me parece, ya estábamos en el sexto puesto. Y si seguíamos así, hubiésemos estado en el primer puesto. Pero no, hay demasiados ministerios. Esto debe ser técnico. Que nos digan por qué. El Estado obeso. ¿Cuál es el indicador del Estado obeso? El gasto público con respecto al PIB. Tenemos la misma proporción, 32%, 35%, que los Estados Unidos, que tiene pésimos servicios públicos, pésimos servicios de salud. Y tenemos mucho menos que países como Francia, 55%, países como los escandinavos, 50% del gasto público PIB, que nos definan Estado obeso, pero dicen tonterías sin ningún sustento y hay gente que aplaude su propia desgracia. Porque eso significa disminuir el Estado obeso, que no tengas medicina en los hospitales, que no tengas escuelas, que no tengas carreteras, que no tengas hidroeléctrica, que no tengas energía. Y algunos aplauden su propia desgracia. Cada vez que alguien te hable de Estado obeso, pregúntale, defíname qué es Estado obeso. ¿Ya? Cuando alguien diga, hay exceso de ministerio, que nos diga dónde está la teoría, la evidencia empírica, que nos diga el número óptimo de ministerios. No existe. Depende de la realidad de cada país. No es Estado obeso, Estado delgado, no es 40 ministerios, 10 ministerios, el Estado que se requiera para el buen vivir del pueblo ecuatoriano. Economista, un ejemplo de la eliminación de ministerios en el caso del expresidente Lenín Moreno, el Ministerio de Justicia. Eliminaron justicia y ¿qué pasó? Las matanzas en las cárceles. Jaime, la situación actual del país, consecuencia directa del desmantelamiento del Estado y particularmente la función ejecutiva que empezó con Moreno. Ser un narcoestado, como ya nos han declarado, el más nuevo narcoestado del mundo, competencia directa del desmantelamiento institucional que comenzó Moreno. Por odio al correísmo, para hacernos quedar mal, dijo, hay Estado obeso, exceso de instituciones públicas, eliminó Ministerio Coordinador de Seguridad. ¿Qué hacía el Ministerio Coordinador de Seguridad? Coordinaba todas las instituciones involucradas en seguridad. Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, ECU 911, Inteligencia. Coordinaba con Colombia y Perú, con las comisiones binacionales de frontera, porque el crimen organizado, transnacional, se lo combate pues con coordinación internacional. Todos saben que la droga viene de Colombia, todos saben que las armas vienen de Perú. Hay que coordinar con Colombia y Perú. Ya no existe nada por luchar contra el Estado obeso y lloramos lágrimas de sangre. Eliminó el Ministerio de Justicia, encargado de las cárceles, pero no solo esto, él sí pactó con las mafias en este escándalo, este crimen que han tratado de ocultar porque es Moreno, un peón de los anticorreístas, ¿no? Porque nos persiguió, porque nos hizo tanto daño, porque traicionó y entregó el país a las mafias de siempre y miren dónde están. Pero lo que ocurrió en el 2017 es que elimina el Ministerio de Justicia y pacta con los grupos, con las mafias. ¿Y qué hace? En lugar de clasificar, y verifiquen lo que les estoy diciendo, sobre todo en la penitenciaría litoral, en lugar de clasificar a los presos como de mínima, media y máxima peligrosidad, le entrega este pabellón a los choneros, el otro pabellón a los tiguerones, el otro pabellón a los lobos, y de ahí empieza a dirigir el crimen organizado. Y miren la desgracia en que estamos, ¿no? Eliminó el Ministerio del Interior, lo unió con Secretaría de Gestión Política para ser el Ministerio de Gobierno, todólogo, y entregárselo a María Paula Romo para que nos persiga. Entonces se encargaba este Ministerio de Gobierno de autoridades locales, de la relación con los asambleístas, de cultos, de acuerdos políticos, y se descuidó por la seguridad ciudadana. Con el Ministerio del Interior solo se encargaba de la policía y la seguridad ciudadana, con tablero de control, cómo cada oficial en cada circuito, su circuito, mejoraba la seguridad, y la policía bajo el mando civil volvió a ser república independiente, repleta de corrupción, la policía con narcogenerales, y mendiga, además. No tiene ni para la gasolina a los patrulleros, pese a que nos subieron 3 puntos del IVA. Entonces, lo que vivimos es consecuencia directa del desmantelamiento institucional que le llamaron estar contra el Estado obeso de Correa, y hoy tenemos las consecuencias. Uno de los países más inseguros del planeta, cuando yo lo dejé como el segundo más seguro de la región.
Economista, me gustaría ir directamente al tema electoral que vivimos en el momento. Si bien es cierto, hay encuestas que le dan la victoria a Luisa González incluso en una primera vuelta, otras en cambio hablan pues de una segunda vuelta electoral. En esa posible segunda vuelta, en el caso de que así sea, ¿ustedes confían en que las izquierdas sean, o las dichosas, o las llamadas izquierdas, o quienes se hacen llamar de izquierdas, sean coherentes en el apoyo a Luisa González? No, ni lo queremos. Porque por cada voto que nos da cierta izquierda nos quita 10 votos de la gente de buen corazón y patriota. ¿Usted votaría por alguien que vota, por los que votan o apoyan al MPD, después de lo que han destruido la educación, de que fueron cómplices de Moreno, Lazo, Novoa? No, no los queremos. Más quitan votos de lo que... Bienvenido, no a la izquierda o derecha. Toda la gente que tiene la patria en el corazón, que le duele la patria, que sin fanatismo, sin odio, busca un mejor presente y futuro para ellos, para su familia, para sus hijos. Porque no hay ni por dónde empezar si comparáramos. Con una cultura política más madura. No tendríamos que ni hacer campaña. Comparen 2007-2017 con 2017-2025. No hay ni por dónde empezar. No hay ni por dónde empezar. Entonces, queremos volver a esa ruta del desarrollo, a romper récord en todas las cosas buenas en lugar de romper récord en todas las cosas malas. Es claro que hay que votar todito 5 el 9 de febrero y si hay segunda vuelta, todito 5. Esto le agradezco la pregunta, porque mire, todas las encuestas independientes, nosotros manejamos 4 encuestas, pero tenemos conocimiento de unas 3, 4 más. Todas las 7, 8 encuestas independientes ponen arriba a Luisa con una distancia de 5, 8 puntos. Votos totales, contando nulos y blancos. Sin nulos y blancos, esa diferencia es mayor. Solo las supuestas encuestas de Novoa, que son 3, ¿no?, que trabajan para él, dice que los ponen arriba a él. Pero Comunicaliza, que trabaja para él, tampoco lo pone ganador de una sola vuelta. De hecho, lo pone bastante bajo. Y en empate técnico con nosotros. Eso quiere decir que estamos muy arriba nosotros. Pero ya sus funcionarios, y esto es una estrategia del gobierno, están diciendo que se va a ganar en una sola vuelta. Eso significa que van a hacer fraude. ¿Cómo se puede hacer fraude? ¿Ya? Nos empiezan a tachar los votos a nosotros, aumentan los votos nulos, y con los mismos votos totales de ellos pueden ganar con más del 50%. Me explico mejor. Supóngase que solo haya 2 candidatos, 100 votos. ¿Ya? 40 para Novoa, 40 para Luisa y 20% votos nulos. ¿Ya? Bueno, pongamos, a ver, ok, 40 para Novoa, 40 para Luisa y 20% votos nulos. Sobre voto total, cada uno tendría 40%. Sobre voto válido, hay que restar ese 20%, son 80% válido, estaríamos empatados 50-50. Con que anule 1 o 2% a Luisa, ya él superaría el 50%. Okay. Les pongo ejemplos extremos, no es que está cerca del 50%, para dejar claras las cosas. Entonces, anulando votos, sube el voto válido, y este tipo puede hacerse ganar en una sola vuelta con fraude. Así que hay que estar muy atentos porque están mintiendo y sistemáticamente. Ellos saben que están perdiendo. Si no supieran que estuvieran perdiendo, si no saben que están perdiendo, no trajeran pues a la fiscal a hacer todo lo que está haciendo, ¿no? Ellos saben que están perdiendo, pero están posicionando la idea que va a ganar una sola vuelta y eso significa que va a ser fraude. ¿Y cómo? Anulándole votos a Luisa para subir en votos totales y ver si superan el 50%. Están lejos de eso, pero son capaces de todo. Así que estén muy atentos. Economista, ¿tenemos unos minutos más para conversar o vamos cerrando? Encantado. Yo no tengo más entrevistas. Economista, tengo una inquietud de un seguidor de YouTube. Dice, ¿cuál es su reacción respecto a los camisetazos que se han dado en estos últimos años en la RC5? Y que ahora algunos de esos camiseteros están por el partido de Novoa. Eso nos ven todos nosotros, ¿no? Yo prefiero ver de los 52 que llegaron los 48, que pese a persecuciones, amenazas y allanamientos, siguieron fieles a la Revolución Ciudadana. Prefiero el lado positivo, pero si llega con 52 asambleístas, por supuesto que 4 se pueden vender al mejor postor. ¿Cuántos han vendido de ADN, socialcristianos? ¿Cuántos socialcristianos se fueron por el gobierno? Pero no son noticias. Y con nosotros sí son noticias. Y cada traidor es noticia. Entonces, lastimosamente la traición acompaña la historia de la humanidad. Se puede tener más cuidado, pero es inevitable, porque nadie tiene la marca traidor en su frente. Entonces, por favor, no nos pidan más de lo que podemos dar. Porque muchos critican, es que no se seleccionó bien. O sea, mi influjo psíquico no llega tanto.
Y creo que para el nivel de la política ecuatoriana, nuestro nivel de acierto y fidelidad es muy alto. Claro, tenemos el síndrome de Moreno, la más grande traición en la historia de la política ecuatoriana y las más grandes traiciones de América Latina. Porque ha habido traidores, pero que no se ha ido al lado opuesto. Mira, hay conflicto entre Luis Arce y Evo Morales. Pero Luis Arce no es que se vendió totalmente a las élites, al neoliberalismo, ¿no? ¿Ya? Entonces este tipo se vendió totalmente a las élites, al neoliberalismo, persiguió a sus compañeros. Una traición así no se ha visto en la historia ecuatoriana y muy difícilmente en la historia latinoamericana. Asumo la responsabilidad, un gran error mío, pues fui engañado. Si no, no hubiese traición, pues los traidores tienen la capacidad de engaño. Pero eso ha dejado un síndrome, el síndrome de la traición de Moreno, y son muy nerviosos de que puede haber traición, que etcétera. Va a haber traición, siempre va a haber oportunistas, ¿no? Que se venden al mejor postor, pero hay que ver cuántos no son oportunistas, cuántos han enfrentado de todo, persecución, difamación, ensayo de comprarlo, etcétera, y se han mantenido leales a la Revolución Ciudadana. Yo prefiero ver este lado bueno antes que el poco lado malo, pese al daño que haya hecho. Importante ver siempre el lado bueno. Pregunta concreta, economista. ¿Usted está de acuerdo en una nueva constituyente? Sí, pero no por una nueva constitución. Se podrán hacer algunas reformas. Miren, otra cosa que debe tener muy claro, jóvenes sobre todo, porque siempre dicen que el Consejo de Participación no sirve, no se requiere vicepresidenta. Nada va a servir con la cultura de la trampa. Nada va a servir. No hay instituciones virtuosas sin personas virtuosas. Mire, Inglaterra, Reino Unido, la cuna de la Revolución Industrial, el imperio más grande que existió en la historia de la humanidad. Hasta hace poco, hasta hace la Segunda Guerra Mundial, era el hegemónico a nivel mundial. Perdió esta supremacía con la guerra. Surgió Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero ellos tienen una cámara alta, que era la Cámara de los Nobles, para contener los excesos de la Cámara de los Comunes, de la plebe. Esa cámara alta tiene unos 600, 700 miembros, no es por votación. Son cargos hereditarios con títulos nobles dados por el rey, con 25 obispos de la iglesia anglicana directamente designados por el rey, que es el jefe de la iglesia, y sirve para dar ideas, para procesar, para criticar leyes, para dar orientación al país. Un grupo de notables, si cabe el término. ¿Ya? Acá no son notables, es gente que en principio llegaba por concurso nacional de merecimiento para hacerle daño a Correa. Moreno puso que sea por elección popular, pero no puede hacer campaña, no puede estar afiliado a ningún partido político, lo cual atenta contra derechos elementales, es la mayor estupidez, va absolutamente en contra de todo lo que se debería hacer. ¿Ya? Pero como no ganan los de ellos, entonces todo está mal. Y desprestigian el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Y no podemos innovar, no podemos presentar nada nuevo, por ese tercermundismo, por esos complejos que tenemos. Pero además, la idea de base, nada va a funcionar. Hagan lo que quieran, eliminen el Consejo de Participación, que vuelvan la autoridad de control al Congreso, la institución más politizada del país. Nada va a funcionar mientras haya la cultura de la trampa, del más sabido, el más sapo, que no ha tenido 200 años en su desarrollo. Entonces, queridos jóvenes, la calentura no está en las sábanas. Dicho esto, le decía, yo creo una constituyente. Se podrán hacer reformas a la Constitución. La Constitución es un instrumento dinámico. Por ejemplo, vicepresidenta, que no sirve para nada, hay que eliminarla. No sirve para nada con Noboa. Conmigo, ¿cuánto sirvió el vicepresidente? Entonces, todo depende de las personas. No puede haber instituciones virtuosas sin personas virtuosas. Si hay cultura de la trampa, aplaudida por el resto, no repudiada. Así es la política. Qué bien Noboa, qué sabido Noboa. Sin entender que nos destruye a todos, nada va a funcionar. Pero bueno, podríamos hacer una reforma para la vicepresidenta, que como en Estados Unidos, vicepresidente, Estados Unidos y Argentina, dirija, sea la presidenta de la Asamblea, y eso da más estabilidad al país. Una reforma que se puede hacer. Otra reforma, como en muchos países, en vías desarrollados, y lo editamos más los países en vías de desarrollo donde el talento humano todavía es escaso, ¿no? Hay talento humano, pero todavía no es una masa crítica. No podemos desperdiciar talento humano. Entonces, si hay un gran asambleísta que se destaca en la asamblea y puede ser un buen ministro, que pueda venir a participar en un gobierno 1 o 2 años y no pierda su curul en la asamblea, puede volver después a ser asambleísta. Entonces, yo creo que se puede hacer reformas, por supuesto, pero básicamente nuestra constitución es la mejor constitución del mundo. Hace poco mi hija, que es PhD en biología, estuvo en un encuentro académico y qué orgullosa se sintió, mi querido papi, y pusieron como ejemplo de cuidar la naturaleza, de
de compromiso con la ecología a la Constitución ecuatoriana. Dicen que es la mejor del mundo, ¿ya? Entonces, por supuesto que se puede hacer reforma, pero tenemos una gran Constitución. Entonces, ¿para qué sería la constituyente? Si estamos hablando de reformas muy puntuales, sobre todo para cambiar todas las autoridades de control, que es herencia del Trujillato, que son lo peor, pero lo peor, esa Corte Constitucional es una cloaca. Miren cómo no emiten su dictamen sobre el decreto inconstitucional por los 8 costados de Noboa, porque son cómplices de Noboa. No todos, hay unos 3 o 4 que se salvan, pero ya de por sí, los designados por Trujillo son unos sinvergüenzas, porque ningún abogado constitucionalista decente va a aceptar un nombramiento tan espurio. Y son puestos ahí para perseguir a Correa y proteger el status quo. ¿Cómo se gobierna con una Corte Constitucional que te puede derogar decretos, te puede derogar leyes, te puede legislar interpretando la Constitución? Y ha mostrado tremenda desvergüenza, tremenda complicidad con Noboa, con la fiscal, etc., ¿no? Tenemos un contralor, trucho, que le regalaron el cargo, un concurso totalmente corrupto, procurador, que es un recadero de Carondelet, fiscal, que es una delincuente, jueces totalmente corrompidos. Miren, Iván Saquicel, este fue presidente de la Corte Constitucional, un inepto, corrupto. De justicia. Así no se va a poder gobernar. Ustedes llegan, tenemos el peor sistema de justicia del mundo, cuando nosotros le damos al sistema de justicia como el mejor de Latinoamérica. Te gana Luis, va a estar atada de brazos. Entonces yo creo que sí hay que llamar a una constituyente para de golpe y porrazo reinstitucionalizar al país, ¿no? Y poder combatir efectivamente la inseguridad, reactivar la economía, enfrentar la crisis energética. Si no, esta gente puede boicotear a cualquier presidente que llegue y que quiera realmente cambiar las cosas. Expresidente, tengo una última inquietud. ¿Qué expectativa tiene usted sobre las acciones de la CELAC frente a las medidas dictadas por el gobierno de Estados Unidos? Bueno, Xiomara Castro, presidenta pro tempore de la CELAC, llamó a una reunión urgente, ojalá asista, América Latina, lastimosamente en los cipayos, ¿no? Mire, tenemos un presidente nacido en Miami. Por favor, él tiene en su corazón la bandera norteamericana, no la bandera ecuatoriana. O sea, no nos engañemos. No le importa, para él es un juguete nuevo la presidencia. Está divirtiéndose con la presidencia. ¿Usted cree que esa gente tiene en verdad amor de patria? Que en verdad está entregada por el bien común. Solo le interesa su grupo y su negocio. El objetivo de vida, él lo ha dicho. Daniel no va a ser más millonario que su abuelo, porque son ricos porque heredaron la fortuna de su abuelo. Ese es su objetivo de vida. Entonces, métase a hacer negocio, como dice el Papa. Pero no se meta a dirigir un país. Pero la culpa no es solo de Noboa, ¿no? Con todo respeto de los electores. O sea, que reparta un muñeco de cartón, haga subir en preferencias electorales. ¿Dónde está la cultura política, por favor? ¿Qué más se podía esperar de un niño agredido ahí? Pero ojalá CELAC responda. América Latina unida, aunque se ha debilitado mucho la integridad latinoamericana, pero frente a tremenda agresión a nuestros migrantes, y todos los países latinoamericanos tienen migrantes en Estados Unidos, si no se unen con eso, no se unen nunca, ¿no? Entonces, ojalá esto contribuya a hacer realidad el sueño libertador de una América Latina unida, y en este caso, frente a una terrible agresión y humillación externa. Nadie puede obligar a Estados Unidos a tener a migrantes latinoamericanos en su suelo, pero nadie puede aceptar que esa gente, arriesgando su propia vida, buscando un futuro mejor para sus hijos, exiliados, expulsados de su propia patria por falta de oportunidades, llegaron a tierras lejanas y sean tratados como delincuentes. Eso no lo podemos aceptar. Expresidente Correa, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en este día lunes. A usted, Carla, a usted, Jaime, muchísimas gracias, y nuevamente, a través de esta plataforma, un inmenso abrazo a los ecuatorianos alrededor del mundo, y con más fe que nunca, este 9 de febrero, a revivir tu patria, a revivir Ecuador, votando todito 5. Muchas gracias. Gracias al expresidente Rafael Correa en este día lunes, conversando aquí en Ecuador en directo, casi 8.000 personas conectadas con todas las redes sociales que están transmitiendo en este momento de manera simultánea por la señal de Ecuador en directo, Carlita. Que se va a hacer